El libro del Eclesiástico pertenece al grupo de libros más largos de la Biblia, 51 capítulos. Y como siempre, vamos a compartir, vamos a dialogar juntos acerca de lo que nos enseña el Eclesiástico. Empecemos por el capítulo 4. El capítulo 4 en general, yo recomiendo la lectura completa e insistente de este capítulo. Porque aunque los pobres hoy han cambiado y nos encontramos con pobres violentos, ladrones, vanidosos y de mala fe, como cualquier otro ser humano que uno puede encontrarse por ahí, es posible que no hayamos de llamarle pobres a ellos, sino a los de buena fe, que obviamente también los hay. Sin embargo, este capítulo nos habla de cómo hemos de ser nosotros en nuestra actitud hacia los pobres, aunque también nosotros somos, aunque también nosotros seamos pobres. Este capítulo 4 quiere que ahondemos en nuestras virtudes humanas, al mismo tiempo que veamos al otro en su otredad, como dirían los filósofos. El versículo 12, por ejemplo, ya nos remite al libro de sabiduría, nos remite al tema de la sabiduría que ya vimos en el libro anterior. Dice, la sabiduría a sus hijos exalta y cuida de los que la buscan. El que la ama, ama la vida. Los que en su busca madrugan serán colmados de contento. Este versículo 12 nos remite a la idea señalada en comentarios anteriores respecto de madrugar y realizar nuestras oraciones antes de la salida del sol. Así, la bendición de Dios y la sabiduría nos colmarán. Es insistente ese tema. Algo hay, como decíamos anteriormente, algo hay a esa hora del día que produce en nosotros, que produce en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, beneficios absolutos. Y le gusta a Dios esa hora de madrugada antes que el sol aparezca. En el versículo 28 también del capítulo 4 dice, no te aplanes ante el hombre insensato, ni tengas miedo al poderoso. Hasta la muerte por la verdad combate, y el Señor Dios peleará por ti. No nos dice qué sea o cuál sea la verdad, pero sí sutilmente nos indica la señal que nos mostrará que estamos en el camino correcto. Dice, el Señor Dios peleará por ti. De alguna manera veremos manifestaciones que nos tranquilizarán en nuestro espíritu cuando luchemos por la verdad. Hasta la muerte, dice. Lucha hasta la muerte por la verdad. Claro, si el Señor Dios pelea por nosotros, lo que veremos es que vamos triunfando, que vamos ganando, que todo se da bien, aunque aparentemente podamos ir perdiendo, aunque aparentemente podamos ir sufriendo quizás. Pero si tenemos buenos ojos, quizás vayamos viendo que la batalla por la verdad va ganando adeptos, que fortalece nuestro espíritu, que nos da ánimo, que nos aclara la mente, que nos aclara el espíritu. Y esa es la manera de pelear de Dios, ¿no?
la manera menos violenta de pelear de Dios. Si no vemos frutos, si no vemos que la cosa marcha, si no nos sentimos seguros, tal vez en realidad Dios no está peleando por nosotros. Habría que revisar probablemente lo que estamos haciendo. Serán señales de Dios que nos mostrarán que Él pelea por nosotros. Paz interior quizá, aunque aparezcan dificultades en el camino, respeto al prójimo, aunque tenga ideas distintas o contrarias, seguridad y claridad en nuestros planteamientos, o simplemente la verdad a la que se refiere este versículo es el núcleo de ideas y planteamientos espirituales, metafísicos, divinos, que contienen estos textos sagrados y en los cuales no hay que ceder. O sea, estos textos sagrados son la verdad. Estos textos sagrados, estas palabras, son las que debo proclamar y defender como la verdad, sin cegar un ápice, sin retroceder un paso, con seguridad, con firmeza, siguiendo adelante pase lo que pase, si es que estamos defendiendo esta verdad, estas palabras como verdad. En este sentido es confirmador el versículo 10 del capítulo 5. Mantente firme en tu pensamiento y sea una tu palabra. Mantente firme en tu pensamiento y sea una tu palabra. Si dices esto y es palabra sagrada, mantente firme allí. No dudes. Esa es tu palabra, lo que está escrito aquí. No cambies ni una jota, ni una tilde para acomodarlo al pensamiento de la sociedad, al pensamiento de tu contrincante o al pensamiento de tu amigo. No cambies nada. Esto es. Y esto defiende. Aunque parezca obtuso. Aunque parezca obtuso. Pero esto es. Capítulo 6, versículo 22. Pues la sabiduría hace honor a su nombre. No se hace patente a muchos. Como dice el poema, los pocos sabios que en el mundo han sido. Qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Coincide absolutamente el poeta con lo que dice el eclesiástico aquí. La sabiduría no se hace patente a muchos, no hay muchos sabios. La sabiduría, sea que ella lo quiera, o sea por la desidia de las personas que no la buscan, no es fácil de adquirir, o no es fácil de encontrar. Decir lo contrario, y a esta altura de mi vida lo afirmo, decir lo contrario es una liviandad o un optimismo sin base. No es fácil adquirir sabiduría. Y este texto lo refrenda ya hace más de 2000 años. ¿Y qué quiero decir con esto de que no es fácil de adquirir? Quiero decir que no es fácil que la sabiduría se manifieste en la conciencia y en los actos. No creo en la ignorancia absoluta. No creo en la ignorancia. Yo creo que todos hemos nacido y estamos enriquecidos con todas las capacidades, habilidades y conocimientos universales. Todos poseemos
todas las capacidades, todas las habilidades y todos los conocimientos universales. Lo que haya que conocer ya está en nosotros. La habilidad que busquemos ya está en nosotros. ¿Por qué entonces no lo parece? Y parecemos tan mínimos, tan débiles, tan desvalidos, tan ignorantes. Aquí el ambiente y nuestras experiencias hacen su juego. Sí, yo como docente, como educador, me doy cuenta que todos poseemos las habilidades, la sabiduría, el conocimiento, la verdad. Y aquí el ambiente en el que vivimos y nos criamos hacen su juego. Como los genes. Algunos se manifiestan cuando las condiciones les son favorables y otros quedan en estado de latencia cuando el ambiente no los considera o no les es propicio. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y yo también lo digo ahora. Me sumo a eso. En los genes está toda la información. En los genes está todo nuestro destino. En los genes está nuestro pasado y nuestro futuro, que aunque no existan, se reúnen en nuestro presente. En los genes está lo que somos, fuimos y seremos. Todo se desarrollaría en nosotros si el ambiente nos fuera propicio. Nos hizo a su imagen y semejanza, ni más ni menos, dice la Biblia. Apenas menor a los ángeles, debido a las limitaciones que nos impone nuestro cuerpo físico, que sin embargo podemos trascender. O sea, si nos hizo apenas inferiores a los ángeles, no somos tan desconocedores o tan ignorantes. En este sentido, la sabiduría no se hace patente a muchos. No la accedemos a nuestra conciencia, se nos escapa de nuestros actos. Claro, porque debe manifestarse en un ambiente enriquecido y enriquecedor. Eclesiásticos 6, versículos 32 y 33. Si quieres, hijo, serás adoctrinado. Si te aplicas bien, entenderás de todo. Si te gusta escuchar, aprenderás. Si inclinas tu oído, serás sabio. Esto no solo es una recomendación de los textos sagrados, no solo es una recomendación de la Biblia, es que es una recomendación que los educadores hacemos constantemente, que los padres hacen constantemente, posiblemente. Si escuchas, si prestas atención, entenderás todo. Si pones tu querer, si te aplicas, entenderás todo, conocerás todo, escucharás todo, serás sabio. Si practicas lo que escuchas, crecerás, la romperás. Habrás llegado a altos niveles de desarrollo humano, de desarrollo profesional, de desarrollo personal, de perfección. Y más estas palabras que no son terrenas, esta sabiduría, estos mensajes que no son terrenales. La acción trae frutos, consecuencias.
La acción es un antecedente de un consecuente. No hay acción que no dé un fruto, bueno o malo, querido o no querido. El que se esperaba o uno que nadie esperaba. En este caso, en estos versículos se habla de la sabiduría como fruto. Como fruto que cabría esperar si se dan ciertos antecedentes, ciertas acciones. El querer, el ser aplicado, el escuchar, el estar dispuesto y atento. Esto merece ser subrayado y merece ser comunicado a los jóvenes aprendices, a los alumnos. Desde muy antiguo se vienen dando instrucciones para un mayor aprendizaje, para una mayor sabiduría. El final de estas acciones es la sabiduría, si es que es ello lo que se busca. El primer logro es ser aceptado para recibir la enseñanza, luego el entender, después el aprendizaje y con todo eso el obtener la sabiduría. 4 pasos, un camino de 4 pasos. No son exactamente 4 pasos, sino 4 disposiciones. Es decir, no es que uno tenga que hacer lo primero, lo segundo, lo tercero y lo cuarto, sino que son más bien disposiciones. ¿Cómo estás dispuesto tú a aprender, a crecer? Algunos dicen que existe una sabiduría infusa, que es iniciativa de Dios, aunque todo lo es, que Dios da sin mediar otro tipo de acción del individuo, más que quizá la apertura a ello. Yo estoy abierto, dispuesto a recibir de Dios todo lo que Él me quiera enseñar. Dicen también que existe una sabiduría adquirida, que es aquella que se obtiene mediante el querer, el escuchar, el actuar, la búsqueda activa e interesada. El caso de estos versículos es así. Lo mismo en el versículo 37, por ejemplo. Dice, medita en los preceptos del Señor, aplícate sin cesar a sus mandamientos. Él mismo afirmará tu corazón y se te dará la sabiduría que deseas. Aplícate. Mira cómo nos está diciendo, aplícate, lee, busca. Este versículo 37 invita a aplicarse en la búsqueda y aceptación. Y termina con la misma promesa y fruto del versículo 33. Obtendrás sabiduría, obtendrás sabiduría. Pero el capítulo 7, versículo 5, tiene una advertencia que no debemos desestimar. Mire, dice, no te hagas el justo delante del Señor. Ante el rey no te las des de sabio. ¡Wow! Lean este capítulo, lean Eclesiastes. No te hagas el justo delante del Señor. Ante el rey no te las des de sabio. Nos advierte sobre dos actitudes. Una referente al Señor, tu Dios, y otra referente al rey. Ante Dios, nada de dárselas de justo. Señor, yo soy justo, soy un hombre bueno, ¿por qué me tratas así? No, no. Y ante el rey, cuidado con querer darle lecciones al rey, ¿no? Te vas de perdida. O en este caso, en los tiempos que corren, ante el juez. No te las des como el que quiera darle lecciones al juez. Cuidado ahí. Es un excelente consejo. ¿Cuántos hay que alardeando de sus conocimientos traspasan el límite de la charlatanería? Se entusiasman tanto consigo mismo
que finalmente sus juicios y razones se quedan en la estratosfera y no son ni útiles ni creíbles. Hace poco le ocurrió a una buena periodista chilena que se extralimitó en su introducción al tema en un programa de televisión. Fue tal superorata y tan larga que el rey, que estaba como invitado, se levantó de su asiento y se retiró del set. Exactamente. O sea, había que entrevistar al rey que estaba ahí, al sabio que estaba ahí. Y la periodista dijo tantas cosas, se demoró tanto, hizo una introducción tan larga, hablando de la sabiduría que se supone que era el tema que iba a hablar el rey, que entonces el sabio se paró y se fue. Se fue. Es que si ella está diciendo esas cosas, ¿qué hago aquí? De ahí en más al programa le costó alcanzar la normalidad. Se fue de lengua y la supuesta claridad de sus palabras le jugaron en contra. Ante el rey y ante cualquiera, ser prudente, humilde y moderado no le quitará la certeza de sus palabras, sino que podría incluso hacerlas más aceptables y apetecibles. Cuidado con la charlatanería, la perorata, el dárselas de sabio. En el caso nuestro, comenten lo que deseen comentar. Aquí no hay sabio alguno. Estamos compartiéndolo. Entonces comenten lo que deseen comentar. No tengan miedo. Al contrario, nos sentiremos contentísimos si tú puedes expresar tu pensamiento. En otro orden de cosas, en el mismo capítulo 7, pero en el versículo 15, el eclesiástico nos invita una vez más a trabajar la tierra. No dice los motivos. Dice, no rehuyas el trabajo penoso, ni la labor del campo que creó el Altísimo. No rehuyas la labor del campo que creó el Altísimo. El eclesiástico nos invita a trabajar la tierra. No nos dice por qué hemos de trabajar el campo, aunque resulte penoso. No nos dice, aunque resulte penoso, por qué hemos de trabajar el campo. Nos parece obvio. El trabajo del campo significa alimento, cultivo, cosecha, bienestar. Provisión para el hoy y para los posibles tiempos de escasez. Trabajar el campo es la consecución de la seguridad alimentaria para la familia a mediano y largo plazo. Claro que requiere trabajo. También paciencia, perseverancia, fortaleza, de cuerpo y espíritu. Y también fe y confianza en las leyes de la naturaleza y en el favor de Dios. Hay algunos que estamos en un momento de decisión, que estamos tratando de tomar algunas opciones precisamente sobre eso. Nos vamos al campo y trabajamos el campo. Ya abandonamos la ciudad porque hemos dado a la ciudad todo lo que hemos podido darle. Porque ya es hora de que los jóvenes sigan construyendo la ciudad, su ciudad, con sus ideas. Hay algunos que estamos en esa posición en este minuto. Y estas palabras pueden ser un aliciente. No rehuyas el trabajo penoso ni la labor del campo que creó el Altísimo, pero también es un aliciente, una invitación, no solo para los viejos, sino también para los jóvenes, que se puedan labrar la tierra para labrar una seguridad alimentaria para más adelante, por si las cosas en la ciudad se empiezan a poner mal.
quiero dar un salto porque estoy pensando en un versículo anterior. Quiero dar un salto en este análisis del versículo 6. Solo se los voy a leer. Solo se los voy a leer para que se den cuenta cómo hoy día tenemos que estar atentísimos a esto. Y si algún político o aspirante a político me está escuchando, póngale atención. El versículo 6 de este mismo capítulo 7. No te empeñes en llegar a ser juez, no sea que no puedas extirpar la injusticia, o te dejes influir del poderoso. No te empeñes en llegar a ser juez, no sea que te dejes influir del poderoso. ¿Cómo vemos hoy los jueces corruptos que se dejan influir por los que tienen más dinero? Lo digo por experiencia propia. Supe un caso en que el juez no dio la sentencia hasta que le llegó plata. Hasta que le llegó plata. Pero como uno no tiene pruebas, como uno no está metido en el asunto, no se queda más que con la impresión que causa ese tipo de situación. Sigamos. Capítulo 7, versículo 31. Teme al Señor y honra al sacerdote. Dale su porción como te está prescrito. Primicias, sacrificio de reparación, pierna de las ofrendas, oblación de santidad y primicias de las cosas sagradas. ¡Qué cantidad de ofrendas tenían que entregar al sacerdote! Había abundancia entre ellos, entre los judíos, en el desierto. Y la pequeña porción que entregaban no los empobrecía. Esto es muy interesante. Hay muchos que con buena intención, quizás, o quizás con poca comprensión de la dinámica económica aquí involucrada, critican, y censuran la dinámica del diezmo, por ejemplo, o el hecho de dar ofrendas al sacerdote según lo prescrito en la Biblia. Hay mucho que censurarle precisamente al mismo que así critica esta dinámica, puesto que hay que preguntarle si acaso él mismo no está en este minuto sumido en una dinámica similar. Tal vez con el cigarrillo, o el fútbol, o la televisión. Claro, porque le está dando un pequeño diezmo, una pequeña ofrenda al cigarrillo, al fútbol, a la televisión. Le está dando diezmo. Y está enriqueciendo a las empresas tabacaleras, a las empresas futboleras, a las empresas televisivas. Pero no dicen nada. ¿Por qué? Porque está metido ahí su vicio, ¿no? Bastaría hacer un ejercicio para darnos cuenta que la dinámica es la misma y los sentimientos involucrados similares. Incluso podría ocurrir que lo que la persona gasta en cigarrillos o en el fútbol sea mayor al aporte que el creyente hace a su iglesia o al pastor o al sacerdote. Cuando uno va a misa, cuando uno va al culto, probablemente de 2.000, 5.000, 10.000 pesos. Es eso lo que da cuando juega fútbol, cuando compra cigarrillos. ¿Cuánto gasta en eso? ¿Cuánto paga para la televisión? Muchos se resisten a estas comparaciones y no las soportan. No entiendo por qué.
El aporte que el creyente hace va en beneficio redundante de su fe, o así debiera ser, y tal vez esta es la crítica mayor que se hace a los diezmos o a las ofrendas. Y ahí tenemos corruptos, como en todas partes. Tal vez esta sea la mayor crítica, que precisamente el dinero no va a mejorar su iglesia o la calidad del culto o las obras sociales que hace su iglesia. Tal vez vaya al bolsillo de alguno, al bolsillo del pastor probablemente. Conocemos muchos que se enriquecen por eso. Pero después uno lo piensa con estos sacerdotes de la Biblia y pasaba lo mismo. Llegaban a tener una gran cantidad de propiedades. Pero observen, los que les daban todos esos beneficios, los que les daban todas esas ofrendas, no se empobrecían. Es como cuando uno va a un concierto y llena un estadio. Con todo lo que se llena el estadio se enriquece el artista, pero no se empobrece el que va a verlo. El aporte, repito, que el creyente hace va en beneficio redundante de su fe. O sea, va en beneficio de sí mismo. El sacerdote o pastor debe saber administrarlo en bien de la comunidad, dejando lo necesario para el bien de su propia persona. Recuerden que estoy leyendo mis apuntes y comentándolo con ustedes. Es su trabajo, es la labor a la que se confía la comunidad de fieles libremente. Nadie se empobrece. Simplemente porque el pobre siempre da la misma pequeña parte que corresponda al porcentaje fijado. No cada más. 10%. Si gana 10.000 pesos, solamente da 1.000. El que gana mucho más, da el aporte que corresponde al porcentaje fijado. Y se supone que la comunidad también ha de velar y proteger a ese hermano más pobre, ¿no? Ya lo dice el versículo siguiente. También al pobre tiéndele tu mano. Versículo 32 del capítulo 7. También al pobre tiéndele tu mano. Es decir, da, y si hay algún pobre, tiéndele tu mano también. Muy parecida es esta dinámica a la de los impuestos en la sociedad política. Todos estamos obligados a dar un porcentaje y nadie se empobrece. El problema es que los impuestos son tantos y son muchos que uno termina pagando 2 veces el impuesto a algo. Y se supone que estos impuestos redundan en beneficio nuestro, pero no podemos negar que hay abusadores y ladrones que se enriquecen con estos dineros y realizan negociaciones sucias y tramposas que van únicamente en beneficio de ellos y de quienes los sobornan o compran en una competencia ilegal a espaldas de los ciudadanos, escondidos en oscuros arreglos entre las paredes del Congreso. Debieran ir en beneficio nuestro, pero la corrupción hace estragos en aquellos que son fáciles de corromper. Capítulo 11. El capítulo 11 del Eclesiástico tiene muchos versículos que quiero comentar y que, como todo el libro, tiene lo que yo llamo la simpleza de la profundidad. Son mandatos asertivos, consejos que vale la pena tomar en cuenta. Versículo 7. Sin haberte informado, no reprendas. Reflexiona primero y haz luego tu reproche. Este versículo 7 comienza remeciéndonos como padres y alertándonos como jóvenes. ¿Cuántas veces los padres terminamos reprendiendo a nuestro hijo y hasta
castigándolo sin oírle o sin creerle, simplemente porque todo alrededor indica que lo ocurrido fue su culpa, porque escuchamos a alguien rumorear cosas acerca de él o de ella y terminamos juzgándole, criticándole, castigándole, sin habernos informado, como dice el versículo. Con esta dinámica, nuestra información para tomar una decisión de castigar es muy débil, muy débil. Es algo que no podemos llamar información, y al tomar en serio esos rumores, reprendemos y reprochamos de manera apresurada. Incluso cuando la acción es evidente, por ejemplo, también nos apresuramos a reprender o llamar la atención, como cuando un niño deja caer un vaso o un jarrón que se ha hecho pedazos. Lo retamos, le gritamos airadamente y tomamos más en serio lo que se quebró y que podríamos reemplazar antes que lo que pueda quebrarse en el niño y que ya sería irreemplazable. Se cayó el vaso, se quebró, no hay cómo repararlo. Mejor enseñemos al niño con amor, con cariño, a tomar las cosas, a tener cuidado y a decirle que todo se quiebra en la vida, pero que nosotros no quebraremos su espíritu, su confianza, su corazón. De esto debiéramos en realidad cuidarnos. Me parece que las nuevas generaciones en esto nos llevan la delantera. Las nuevas parejas jóvenes actúan de modo distinto en situaciones como estas. Creo yo, según he visto. No puedo decir que sean todos, porque los padres ya viejos, tampoco todos actuamos de manera tan violenta. Tampoco. Pero los jóvenes, al parecer, viene una generación de jóvenes más tolerantes. Esperemos que no sean excesivamente tolerantes y que lleguen incluso a tolerar la verdadera maldad, el verdadero mal. Toleren los errores, pero no la verdadera maldad, no el verdadero mal. Espero que sea así y que estén cambiando estas realidades. No necesitan ninguna constitución para que haya cambios profundos y verdaderos en la sociedad. Porque como los que armamos en la sociedad somos los seres humanos, basta con que haya cambios profundos en los seres humanos y no necesitaremos constituciones nuevas. Versículo 14. Bienes y males, vida y muerte, pobreza y riqueza vienen del Señor. Es que esto es lo más absoluto, lo más evidente, lo más fuerte, lo más claro que nos ha dicho la Biblia sobre todo. Lo intuimos, lo sabemos, pero aquí el eclesiástico nos dice que todo viene del Señor, pobreza y riqueza, bienes y males, vida y muerte, sea que Él los provoca, sea que Él los permite. Nos remitimos a Job y la lección del Satán, en la que Dios no provoca los males, pero Dios los permite que se realicen, permite que el Satán realice algunas acciones que consideramos malas y negativas, porque el pobre Job queda sin familia, sin casa, sin riqueza, sin nada. Y a eso lo consideramos mal, daño, sin darnos cuenta que lo que vino después a Job fue doblemente beneficioso. Entonces no debiéramos llamarle mal a lo que el Satán le provocó. Todo viene del Señor. A veces no comprendemos lo que nos pasa o no entendemos por qué nos ocurre lo que nos ocurre. Agradecemos los bienes y lamentamos los males. Pero lo que se queda en nuestro sentir y le damos vuelta una y otra vez en nuestro
espíritu, en nuestra mente, son los males. No sé si los ricos agradecerán su riqueza o se lamentarán de ella, pero nosotros nos lamentamos de no tener riqueza y nos dolimos de ser pobres. ¿Será que no hemos aquilatado lo que nos dicen versículos como este? ¿Cómo pueden los males, la muerte, la pobreza, venir del Señor? Pero yo pregunto, ¿alguna parte de lo que existe no es debido al Señor? ¿Alguna parte del ser es sin la voluntad de Dios? ¿Se escapa del Señor algún aspecto de la realidad? Algo de lo que existe sin que el Señor Dios lo haya querido. ¿Cómo es posible? ¿Puede ocurrir esto? ¿Será acaso que nuestra limitada visión y alcance espiritual no percibe que cada cosa y hecho y experiencia tiene un papel que jugar en el concierto de la realidad humana? Y nosotros, inmediatistas y sensibles, juzgamos como mal un hecho que nos provoca dolor y crisis. Vemos un hecho, vemos una hebra, vemos una marca en el tejido, pero no vemos todo el tejido. Y eso es quizás el mayor problema. Cuando vemos una guirnalda de luces de Navidad, en general destacamos la que se apagó y decimos, mira, se apagó una, hay que ver por qué, hay que arreglarla, se echó a perder. Y todas las iluminadas que están al lado las pasamos inadvertidas. Nos decimos, mira, tiene 99 buenas, hay una mala. Destacamos una mala, mira, hay una que está mala, que está apagada, hay que ver. Entonces estamos acostumbrados a mirar lo malo que ocurrió y no a destacar lo bueno que hay alrededor. ¿Cuántas veces hemos comprendido al dolor y las crisis como positivas? Por otro lado, la Biblia de Jerusalén pone en la explicación abajito, a pie de página, alguna explicación de este versículo. El extravío y las tinieblas están lo voy a leer de la Biblia propiamente. El extravío y las tinieblas están creadas para los pecadores, con los que se complacen en el mal envejece. Interesante. Esta explicación, puesta para aclararnos las cosas, a algunos les resultará aclaratoria, pero a otros nos resultará aún más confundible. ¿Es que el mal, la muerte y la pobreza vienen a mí producto de mi pecado? En la medida que más me alejo del camino, que eso es pecar, alejarse del camino, errar el blanco, más se ciernen sobre mí los males. ¿Es eso así? No parece ser descabellado. Las cosas malas se hicieron para quienes tienen en su corazón la maldad. Me fijo en la maldad y voy a ella. Me fijo en la maldad, veo la maldad. Es lo que puedo ver, porque eso es lo que soy y voy a ella. Entonces envejezco con la maldad. Los que no están mirando maldad y los que ven bondad, los que han sido formados, criados, los que tienen otras experiencias, los que han elegido el bien, no ven la maldad. No hacen que la maldad persista, hacen que el bien persista porque ellos van hacia el bien. ¿No? Entonces mi pecado
me hace ver todo como pecado. Si no estoy sano, no puedo ver lo sano y hago que la maldad subsista, porque me voy, elijo, difundo la maldad. Hay que darle vueltas a esto, hay que darle vueltas. Hasta lo hemos replicado y exigido en nuestras propias leyes humanas. En tanto más quebrantes el camino correcto, en tanto más vulneres las leyes, más cae sobre ti la justicia, el castigo. Versículo 20. Mantente en tu quehacer y conságrate a él. En tu tarea envejece. Para quienes seguimos de buena fe los consejos evangélicos y la doctrina bíblica, aún en nuestra debilidad humana, pecadora, cada consejo, cada versículo, cada mandato es importante y digno de ser analizado y reflexionado. Este versículo 20, por ejemplo, es un consejo, un mandato que viene a hacernos reflexionar doblemente. Algunos de nosotros, cansados ya de persistir toda la vida en un mismo trabajo, en una misma labor que nos ha permitido ganarnos el pan, quisiéramos terminar nuestros días realizando otra labor, cambiando de trabajo. Y esto por diferentes motivos: cansancio, probar otras experiencias, otras capacidades, experimentar nuevas experiencias. En este versículo, sin embargo, el autor del Eclesiástico nos dice de parte de Dios que nos consagremos a nuestra tarea y que envejezcamos en ella, en la actual, en la que tenemos ahora, en aquella que nos ha dado la vida, en aquella que nos ha dado todo lo que tenemos, en aquella que nos ha dado el bienestar, el techo, el alimento, las experiencias, las salidas, los juegos, los paseos para nosotros y para nuestros hijos, en aquella que nuestros hijos han crecido orgullosamente. Dice: mantente en tu quehacer. No dice cambia. No dice prueba otras cosas. Esto último lo dicen los gurúes del éxito, de la prosperidad, del narcisismo. Eso sí, yo concuerdo con ello. Estoy claro que si uno ha sido infeliz en su labor y no ha hecho más que arrastrar y lamentar su trabajo, es necesario y urgente que cambie, que modifique su estado y sus emociones, pues los consejos de Dios son para nuestra felicidad. Y si el trabajo que siempre hemos tenido no nos ha dado esa felicidad, sino que al revés, parece que los hemos arrastrado toda la vida, entonces no es lo que Dios ha querido. Hemos frustrado los planes de Dios para nosotros desde siempre. Y desde siempre hemos arrastrado algo que no nos gusta. En ese caso, yo estoy seguro que el consejo de Dios es que nos salgamos y que buscamos por fin aquello que Él destinó para nosotros. Dios quiere vernos felices, realizados, prósperos y viviendo una vida en abundancia, lo dijo Jesús. Pero ten en cuenta esto: no menosprecies la tarea que te ha dado la vida. Versículo 22. La bendición del Señor es la recompensa del piadoso, y en un instante hace florecer su bendición. Bendición. La palabra bendición, en una muy rústica interpretación, la podemos traducir como decir el bien para algo o para alguien. En este versículo se nos dice claramente que el piadoso, el que tiene misericordia, el que perdona y acompaña, el que deja de lado la ira y el rencor, recibirá de parte de Dios bendiciones. Dios hablará
el bien para él. Dios hablará el bien de él. Dios decretará lo bueno para el misericordioso, para el que tiene piedad. No dejemos pasar este versículo. El que es misericordioso recibirá misericordia, recibirá bendición. Versículo 25-28, capítulo 11, versículo 25 al 28. Día de bienes, olvido de males, día de males, olvido de bienes, qué interesante. El día de bienes, olvido de males. Día de males, olvido de bienes. Que es fácil al Señor el día de la muerte pagar a cada uno según su proceder. El mal de una hora, el placer hace olvidar. Al final del hombre se descubren sus obras. Antes del fin, no llames feliz a nadie, que solo a su término es conocido el hombre. Tenemos la costumbre de decir cuando alguien muere, era una persona tan buena, o fue un desgraciado toda la vida. Muchas veces recién después de nuestro comienzo, muchas veces después de nuestra muerte, muchas veces recién después de nuestra muerte, comienzan a saberse cosas que no se conocían del difunto. Y empezamos a contarnos experiencias que tuvimos con él o con ella. Es como si se abriera un camino, una vía. Y ahora sí nos sentimos más libres para decir lo que jamás antes quisimos contar. Estos versículos vienen a presentarnos esa experiencia y a que la tomemos en cuenta cada vez que queramos definir, juzgar o manifestar nuestra apreciación respecto de alguien, sea esta buena o mala. Solo al final de sus días se conoce quién es quién. Y además es más justo hablar de alguien después que se murió. Porque si hablamos de alguien antes que se muera, es posible que nos dé una sorpresa y que en los últimos días haya una acción, una manera de ser de este personaje distinto absolutamente y nos tape la boca. Solo después de muertos sabremos cómo terminó sus días. Y eso porque mientras hay vida también hay una serie de circunstancias y experiencias que pueden hacer variar la conducta y el ser de alguien, sea otro o yo mismo. Juzgar o definir a alguien hoy puede estar errado para mañana. Y en nuestra vida concreta conocemos muchos casos de cambios radicales y repentinos, a veces inexplicables, cuya esencia conoce solo el afectado, o cambios lentos, progresivos, conversiones a veces imperceptibles, pero tan profundas y radicales como las espontáneas. Conversiones que la ley y la sociedad no toman en cuenta o no cree, y se mantiene alerta frente a quien años atrás cometiera una atrocidad. ¿Cuántas veces hemos visto personas que después de 5, 10, 15 años se han convertido absolutamente, son otras personas, son nuevos? Lamentablemente, la sociedad no toma en cuenta ese cambio y lo juzga, y la ley lo juzga, y después de haber cometido un crimen, son encerrados. Pero ahora el que es encerrado es otra persona, no es el mismo que cometió el crimen. Nos cuesta tanto separar a la persona del crimen. Si el crimen ocurrió hace tiempo y ya no está, ¿por qué lo pegamos en la frente del hombre como una marca indeleble, como la marca de Caín, y lo traemos al hoy, impidiendo que el hombre se deshaga de su crimen? ¿No creemos acaso en la redención? Pasemos al capítulo 14, versículo 14.
No te prives de pasarte un buen día. No se te escape la posesión de un deseo legítimo. Si alguien pensó que los consejos bíblicos son exigencia y puro mandamiento y órdenes difíciles de ejecutar, estos versículos nos muestran lo lejos de la verdad de esas creencias interpretadas, llenas de miedo o prejuicio. La Biblia, como registro de las palabras de Dios al hombre, tiene el propósito de alentarnos, ordenarnos, sugerirnos y presentarnos el mejor camino para reconectarnos con nuestro origen celestial, espiritual, para volver a Dios. El Antiguo Testamento es todo un camino, a veces muy pedregoso, muy difícil, para perfeccionar nuestra manera de ser y volver a Dios. Ese mismo camino Jesús después lo asume en su persona y dice que Él es el camino. Entonces hay que atender a Él, verlo a Él, escucharlo a Él. La Biblia ordena nuestras vidas, nuestros pensamientos, sentimientos, acciones, y al mismo tiempo nos aclara que el descanso, el disfrute y el legítimo ocio también es un consejo divino digno de seguir. Que nuestro cuerpo y nuestra mente también puede descansar y disfrutar de mucho de lo creado para nosotros. Este versículo también es palabra de Dios. No te prives de pasarte un buen día. No se te escape la posesión de un deseo legítimo. Evitarás el estrés, evitarás el burnout, te sanarás de tus preocupaciones, será una terapia. Y esto también es palabra de Dios.